Volviendo luego de esta pequeña pausa, estamos presentes en la segunda sesión, la segunda parte de la jornada científica del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento Saludable del CIES. También esto lo estamos enmarcando en el 10º Foro de Envejecimiento del Centro Girópolis. Y a continuación queremos presentar al doctor Cofré, entendiendo que el ejercicio físico es fundamental para mantener una buena salud en todas las etapas de la vida, especialmente en la vejez. Nuestro siguiente expositor es el doctor Cristian Cofré, académico de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Santiago de Chile. El doctor Cofré es experto en ciencias de la actividad física y nos presentará los últimos hallazgos sobre el impacto del ejercicio en el sistema cardiovascular de las personas mayores con la charla Fitness Cardiorrespiratorio y parámetros submáximos en envejecimiento. Conozcamos cómo mejorar nuestra salud a través del ejercicio con el doctor Cofré. Bien, gracias. Bueno, les comento, vamos a hablar de este tema que es fitness cardiorrespiratorio, particularmente evaluación, ergometría con análisis de gases y en la utilización de parámetros submáximos para poder llegar a programar, prescribir ejercicio. Entonces la última parte de la presentación ya va a hablar de un modelo o un plan de entrenamiento que desarrollamos a partir de la ergometría con análisis de gases y utilizando de alguna manera la metodología más clásica, más tradicional del entrenamiento, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con la idea de el desarrollo que ha tenido o el impacto que tiene la investigación sobre los trabajos de fuerza en las personas mayores, que nos parece que es muy relevante y ha ocupado mucho espacio en general, y seguramente todos los que están acá, sean del área de la actividad física o de otras áreas vinculadas con los adultos mayores, habrán escuchado, habrán relacionado esta idea de la fuerza, la potencia muscular y cómo impacta en los adultos mayores en la calidad de vida, etcétera. Y a nosotros nos parecía en algún minuto que esta contundente evidencia le estaba quitando un poquito de espacios a lo que es el fitness cardiorrespiratorio, nos parecía que sí era relevante, y también nos llamaba mucho la atención la idea de los parámetros submáximos y cómo estos podían tener relevancia a la hora de determinar las condiciones de salud, no solamente la condición física de una persona mayor. Entonces por ahí va la historia de esto. Para los que no están tan relacionados, ¿no es cierto?, con el tema en especial, la ergometría con análisis de gases es una prueba que se realiza en esfuerzo físico incremental, progresivo, y que a través de un sistema denominado carro metabólico o analizador de gases, permite determinar a través del cierre del sistema de respiración con una mascarilla que se coloca en nariz y boca, permite determinar la cantidad de aire que se ventila, y a partir de la cantidad de aire que se ventila se puede medir el oxígeno expirado y el CO2 expirado, y ahí hacer un montón de relaciones que permiten determinar muchos datos, muchos parámetros, que son prácticamente la posibilidad de hacer gráficos es muy alta con todos los datos que se pueden obtener. Si le sumamos otras variables como la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, reservas respiratorias, bien. Entonces, bueno, a partir de esto está la idea que el fitness cardiorrespiratorio podría reducir la muerte por enfermedades cardiovasculares. O sea, si tuviésemos un mejor fitness cardiorrespiratorio, podrían haber muchas menos muertes cardiovasculares, a lo menos así lo constató Steven Blair, que murió el año pasado en esta misma época. Espero que no por enfermedad cardiovascular, no sé por qué falleció, pero bueno, es uno de los investigadores potentes en el área del fitness cardiovascular y cómo este impacta sobre la salud. Lo mismo en el año 2013, una serie de investigaciones, Rosa Arenas y otra gente determinaron que el fitness cardiorrespiratorio debía ser incorporado como un signo vital, ¿ya? Y que era quizás el único parámetro de salud potente que no era regularmente valorado, regularmente medido, porque además requiere ciertas condiciones, ciertos equipamientos, cierta especialización, ¿cierto? Bueno, ahí nosotros hicimos una clasificación hace algún tiempo sobre la ergometría, la prueba de esfuerzo, ¿no es cierto? Ergometría, medición del trabajo, medición de la funcionalidad, ergometría cardiopulmonar.
que es de la que vamos a hablar hoy día. También está el famoso test de esfuerzo, que es probablemente más reconocido, más comentado, se realiza de una manera mucho más masiva, ¿no es cierto? Es menos costoso, requiere un equipo de electrocardiografía y un ergómetro para desarrollar la prueba en un ambiente clínico desarrollada habitualmente por cardiólogos, y en la actualidad también los médicos del deporte están autorizados en algunos casos para realizar este tipo de pruebas. Y bueno, estimaciones de la capacidad funcional del VO2 máximo, como pueden ser algunas pruebas de campo, desde el test de naveta, test de Cooper, yo-yo test, test de Montreal, etc. Nosotros hace varios años atrás desarrollamos, a partir de una ecuación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, una actividad que se desarrollaba con un step, desarrollar un esfuerzo que durase 1 minuto. La subida al step se considera como un esfuerzo muy similar a lo que es desplazarse corriendo 1 metro. Y el desplazarse corriendo 1 metro tiene un gasto energético de 0,2 mililitros kilogramo minuto. Por lo tanto, si yo determino ese parámetro como uno de los factores, le sumo el gasto energético de reposo y multiplico esta cantidad de pasos o de metros que yo recorro energéticamente, podría tener un valor de consumo máximo de oxígeno. Y eso nos permitió definir esta ecuación, que a través de un test que es muy cortito, 3×1, 1 minuto de subir y bajar el step a una velocidad muy bajita, descanso de 1 minuto, 1 minuto más para subir el step un poco más rápido, y un último intento que se hace a toda la velocidad posible, lo más rápido que se pueda, pero siempre en una marcha, no en carrera o no saltando, y eso nos da un consumo máximo de oxígeno que se correlacionó muy bien con el consumo máximo de oxígeno. Entonces existen muchas opciones. Lo que quiero decir es que nosotros pudimos crear a través de una ecuación y a través de simplemente tomar ideas que habían en la literatura, crear un sistema que fue validado en la medición del consumo máximo de oxígeno. Hoy día existen también modelos de inteligencia artificial que nos permiten determinar el consumo máximo de oxígeno de muy buena manera, de una manera muy cercana. ¿Bien? Entonces, acá tenemos una pequeña relación de lo que es el consumo máximo de oxígeno, tratando de juntar 2 líneas de investigación: evaluación a deportistas y evaluación a sujetos no deportistas. Que en este caso hay un grupo de adultos mayores, 26 adultos mayores y 27 deportistas. Los 27 deportistas eran 27 deportistas excepcionales, deportistas que tuvieran consumos de oxígeno arriba de 70. Eso es muy extraño, ¿no es cierto? No es muy habitual, no es muy común. La literatura nos muestra que el máximo consumo de oxígeno registrado es de un sueco, creo que es, Oskar Svensson, que registró 96 mililitros, ya incluso hay más de un paper que valida la prueba, valida la medición, o sea, estuvo cerca de los 100 mililitros de consumo de oxígeno, pero en general en el deporte se consiguen valores arriba de 70 en sujetos muy buenos. Nosotros logramos evaluar a 27, y esos 27 marcan un promedio de 73.4 de consumo de oxígeno, y 47.3 en un parámetro que se denomina consumo de oxígeno en el primer umbral, que lo vamos a comentar ahora, y un pulso de oxígeno de 26 mililitros, o sea, significa que en cada latido movilizan 26 mililitros de oxígeno. ¿Bien? Lo comparamos, anecdóticamente solamente, no se va a publicar esto, lo comparamos con adultos mayores, 26, consumo de oxígeno de 21.3 en promedio, menos 71% tenían los adultos mayores. En cuanto a consumo de oxígeno en primer umbral, tenían menos 73.9 y el pulso de oxígeno era de 11.3, menos 56.5. ¿Ya? Miquel Izquierdo, el 2008, planteó en una revisión que el fitness cardiorrespiratorio se reducía en un 45% aproximadamente. Bien, volviendo a lo que estábamos, ¿no es cierto?, luego de ese pequeño paréntesis ahí, como vemos, inteligencia artificial, una fórmula que nosotros podemos crear, nos permite determinar con cierta cercanía, con buenos niveles de relación, el consumo máximo de oxígeno. Entonces uno podría preguntarse, ¿para qué invertir en un equipo tan costoso, tan caro, que me mida el consumo máximo de oxígeno, si lo puedo determinar a través de inteligencia artificial hoy día, ¿no es cierto? Entonces, claro, la respuesta es que existen un montón de otros parámetros que
nos va a entregar el equipo de análisis de gases, certeza en el primer umbral, en el segundo umbral, y otros parámetros que están individualmente expuestos en la literatura científica y que permiten la valoración y orientación hacia la prescripción del ejercicio y hacia el diagnóstico. Pero nos parecía que no había tanta información del tema o tampoco habían muchos trabajos que hubiesen juntado estos parámetros. Entonces de ahí nos planteamos la idea de trabajar con parámetros submáximos. Además, porque existen una serie de condicionantes que muchas veces limitan la ejecución de un test de tipo cardiorrespiratorio maximal, como son no contar con carro de paro, no estar en un centro de urgencia, o no contar con los equipos de reanimación adecuados, no contar con médico en ese minuto para la realización de la prueba, lo que muchas veces limita la práctica de esta misma. En ese sentido, entonces, hicimos un primer estudio de relación entre el consumo máximo de oxígeno y una serie de parámetros de tipo submáximos, ¿ya? Tenemos 341 sujetos que fueron evaluados por nuestro grupo de investigación de la Universidad de Santiago. Armamos 3 grupos por edades, de 18 a 44 años, de 45 a 64 y mayores de 65 años. Y ahí de alguna manera podemos ver cómo el consumo de oxígeno promedio en el primer grupo de edad, los más jóvenes, es 34.3, en el segundo grupo baja a 24 y en el tercer grupo baja a 21. Y el resto son los parámetros submáximos que los vamos a ir comentando y todos tienen diferencias significativas en la medida que vamos pasando de un grupo a otro. ¿Bien? La relación que existe entonces entre el consumo máximo de oxígeno o consumo de oxígeno pico, que es lo que mayoritariamente se da en este tipo de valoraciones, presenta bastantes buenas correlaciones. Por ejemplo, podemos ver con el consumo de oxígeno en primer umbral, con el OWES, ¿ya? Acá destacamos este parámetro, que es el punto óptimo cardiorrespiratorio, que es el minuto más bajo de la eficiencia en la captación de oxígeno, ventilación partida por consumo de oxígeno, el minuto más bajo durante la prueba se promedia y nos da un valor. Ese valor presenta puntos de corte en la literatura que debajo de 22 es excepcional, entre 22 y 30 es medio, norma, ¿no es cierto? Y arriba de 30 estaría asociado con alteración cardiorrespiratoria y con varias patologías. Lo curioso es que este parámetro ya había sido informado por investigadores de esta línea. Hay un grupo en Brasil y un grupo en Finlandia que estudian mucho este parámetro en particular. En Brasil, Claudio Gil Suárez de Araujo, que es un cardiólogo, no tiene una relación muy directa ni con el consumo máximo de oxígeno ni con el consumo de oxígeno en primer umbral. Es un parámetro que es bastante independiente. Incluso hay un estudio muy interesante hecho en jugadores de fútbol de San Pablo de Brasil, en donde se constata esto. Jugadores de fútbol que tienen muy buen consumo de oxígeno máximo, pero un punto óptimo cardiorrespiratorio relativamente deficiente, ¿ya? Y lo mismo pasa en el común de las personas, en el común de la gente. Bien. Bueno, para poder hacer esta valoración de los parámetros submáximos necesitábamos una prueba que fuese corta, que fuese capaz de determinar los umbrales con ciertas limitaciones metodológicas que tienen las pruebas que son muy cortas. Las pruebas que son muy cortas en valoración de consumo de oxígeno no logran expresar lo que se denomina el componente lento de la cinética del consumo de oxígeno, que se manifiesta entre los 3 y 4 minutos, de ahí para arriba. Entonces cualquier prueba de ergometría que tenga etapas de duración menores a los 3 minutos generalmente no logra expresar el componente lento del consumo de oxígeno y entonces va a tender a subvalorar ese valor y va a tender a entregar una carga de trabajo que no va a ser tan exacta. Pero realizar protocolos incrementales muy largos en este tipo de población y en general en la población común genera una fatiga importante previa, una fatiga final que no les permite alcanzar valores maximales. Por ahí va la problemática, ¿ya? Entonces nosotros, sumando y restando, decidimos hacer una prueba corta, entendiendo la limitación metodológica que podía existir. La prueba consiste en trabajar 30 watts de potencia, un minuto, o a cada minuto aumentar 10 watts de potencia, desde los 30 watts iniciales. ¿Bien?
Aquí hay un video donde se ve la prueba. Bien. El video muestra prácticamente toda la prueba, ¿ya? Por lo tanto, se puede hacer en muy pocos minutos. Como vimos, cada minuto incrementamos la intensidad. La prueba tiene un promedio de 5 o 6 minutos, a veces puede ser incluso un poco menos. La prueba se detiene cuando se alcanza el segundo umbral, o cuando teóricamente creemos que se alcanzó el segundo umbral con la medición en vivo, mirando los paneles, las gráficas de Wasserman. Nosotros utilizamos los paneles 6 y 9 para determinar la aparición del primer umbral y luego del segundo umbral. Y luego, cuando se hace el análisis posterior, se corrobora a partir de los paneles 1, 3 y 4 para el VT2 y el panel 5 para el VT1, o sea, es una corroboración posterior, ¿ya? En la mayoría de los casos es muy asertiva la valoración en vivo de detener la prueba porque ha habido aparición del segundo umbral. Como es una valoración de tipo submáxima, nos interesaba, para disminuir los riesgos, para hacer una prueba más corta, solamente alcanzar el segundo umbral. De esta prueba, de esta ergometría, nosotros tomamos algunas de las gráficas, algunos de los paneles tradicionales y vamos analizando algunos parámetros submáximos, como el consumo de oxígeno en primer umbral, que es el valor de oxígeno que se alcanza en el hito fisiológico denominado primer umbral, ¿ya? El punto óptimo cardiorrespiratorio, que ya lo habíamos mencionado, la clase ventilatoria propuesta por Rosa Arenas, originalmente en insuficientes cardíacos, el pulso de oxígeno. Hoy día se utiliza mucho el pulso de oxígeno para monitorear rehabilitaciones cardiovasculares por el amplio uso que está teniendo en muchos lugares los equipos de análisis de gases, la disminución de sus costos, la mayor cantidad de oferta y opciones que existen. Y bueno, aparecen otros parámetros que nosotros vamos incorporando más recientemente, como sería el valor en litros de la ventilación partida por volumen de CO2 eliminado. A partir de eso, analizamos desde los gráficos de Wasserman cuál sería la relación con determinados sistemas fisiológicos que tendría cada uno de estos parámetros y damos una relación directa de la ventilación partida por volumen de CO2 en cuanto a los grados de inclinación de la pendiente, que sería la clase ventilatoria,
pero también el valor numérico de litros de aire ventilado para eliminar 1 litro de CO2. Por lo tanto, hay 2 datos que podemos sacar de aquí. El OWES, que nos permite identificar una relación entre la función pulmonar y la extracción de oxígeno por parte de los tejidos. La clase ventilatoria mencionada antes tiene una directa relación con la función pulmonar, el pulso de oxígeno con el sistema cardiocirculatorio. De hecho, el pulso de oxígeno se plantea que es representativo del volumen sistólico. Tenemos el punto óptimo cardiorrespiratorio, que sería un parámetro de integración entre función pulmonar y función cardiocirculatoria, y el consumo de oxígeno en primer umbral, que es sistémico, que tal como el consumo de oxígeno máximo nos permite entender la integración de estos 3 sistemas propuestos en estos 3 engranajes por Wassermann en el año 64 en adelante. Bien. En el texto de Wassermann, en la última edición, que ya es post-mortem de Wassermann, se plantea de manera actualizada la relación que tiene cada uno de estos parámetros con diferentes patologías. Por lo tanto, no solo podemos relacionar cada parámetro submáximo con pulmones, relación pulmones-corazón, etcétera, sino también la relación que tendría cada uno de estos parámetros cuando está disminuido con una serie de patologías que se expresan en la población adulta y adulta mayor, ¿no es cierto?, como es lo que ahí podemos apreciar. Entonces, a partir de eso, el modelo que nosotros perseguimos es justamente un modelo que nos permita determinar cómo cada uno de estos parámetros está teniendo vinculación con el deterioro que están teniendo algunos sistemas fisiológicos y la relación que estos sistemas fisiológicos tienen, y poder entender de mejor manera una prueba de esfuerzo a partir de relacionarlo con patologías y a partir de relacionarlo con el deterioro de órganos y sistemas en particular que conforman la función cardiorrespiratoria. Bien, el consumo de oxígeno en primer umbral, que es uno de estos parámetros, tiene ya más de 50 años de controversia, de discusión, de análisis, ¿no es cierto?, como lo plantea Brooks y colaboradores en este artículo, y como además aparece a partir de algunos modelos del grupo de trabajo de Alejandro Belenguer y otra gente. Alejandro Belenguer es un cardiólogo español, que comienzan a mostrar ya, por ejemplo, algunos algoritmos en donde el principal parámetro sigue siendo el VO2 pico, pero ante un VO2 pico reducido plantea la idea de remitirnos al consumo de oxígeno en primer umbral, ¿ya? El consumo de oxígeno en primer umbral puede reemplazar al VO2 pico, se ha planteado en algunos estudios, presenta el mismo nivel pronóstico postquirúrgico que el VO2 pico, según otros estudios. Un valor superior a 11 mililitros kilogramo pareciera un punto de corte, o sea, tener un consumo de oxígeno en primer umbral superior a 11 sería el punto de corte para un mejor pronóstico, para mejores resultados desde el punto de vista del fitness cardiorrespiratorio. Particularmente se ha usado mucho como pronóstico de cirugías grandes, cirugías complejas, en donde antes se requería determinar cómo era el consumo de oxígeno de la persona, pero cuando tú tienes una persona que tiene una patología compleja, que tiene que ser sometido a una gran cirugía, yo no voy a pensar en hacer una semana, 2 semanas antes de una cirugía una ergometría máxima, ¿no es cierto? Pero sí podemos hacer una ergometría de este tipo, submáxima, ¿bien? Bueno, en insuficiencia cardíaca también se puede relacionar el RER, que sería la relación volumen de CO2 y volumen de oxígeno, si este es muy elevado, también en primer umbral. Bueno, una de las cosas que nosotros hicimos fue hacer este sistema de puntaje. Le dábamos 1 punto al parámetro submáximo que estaba alterado y 0 puntos si el parámetro submáximo estaba normal o estaba dentro de los rangos que la literatura y los artículos puntuales de cada uno de los parámetros nos decía, ¿ya? Porque lo que hay son muchos estudios de cada uno de los parámetros por separado. Bueno, a partir de esto entonces el promedio 0 es bueno sin limitación, entre 1 y 2 puntos es deficiente, 3 a 5 puntos deficiente, con una limitación alta. Acá tenemos solo como ejemplo el caso de una mujer de 92 años, son casos reales, más de 40 años de actividad física ininterrumpida, diferentes programas de ejercicio dentro de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Santiago. Hace 5 años asiste a un programa de ejercicio específico y comparada con
el caso 2, mujer de 66 años con historial de sedentarismo. Única experiencia en actividad física han sido terapias kinésicas esporádicas asociadas a una patología o a patologías de hombro y de rodilla, ¿ya? Presenta además sobrepeso. Bueno, y ahí hay 5 de estos parámetros submáximos. El caso 1, que ya sabemos, la mujer de 92 años, muy activa, ahí vemos los valores en los cuales obtuvo 0 puntos, o sea, hubo un checklist positivo en cada uno de los parámetros, y en el caso 2 vemos que todos los parámetros están alterados, todos los parámetros cardiovasculares. Bueno, esto nosotros lo llevamos a un modelo de investigación, un modelo de estudio. El primer trabajo que hicimos fue valorar a un grupo de octogenarios que venían volviendo del confinamiento propio de la pandemia por COVID, y valoramos el consumo de oxígeno submáximo que ellos presentaron a partir del test que les comenté anteriormente. Y ahí podemos ver de alguna manera los resultados que obtuvimos. El VO2 en primer umbral, con un mínimo de 8, un máximo de 16, el resto de los parámetros. Quizás el parámetro que más nos llamó la atención a nosotros fue el pulso de oxígeno, que se encontraba muy bajo, en valores prácticamente patológicos, ¿ya? Bajo 8, bajo 7 se consideran valores patológicos y venían con pulsos de oxígeno de 8. Eso significa que en cada latido tenían solamente 8 mililitros de oxígeno disponible. Si se recuerdan, los atletas tenían 26 mililitros de oxígeno en cada latido disponible. Una persona normal debiera tener entre 13 y 15 mililitros disponible en cada latido. Este grupo presentaba 8 mililitros y además existía un problema que era importante, y es que el consumo de oxígeno, el pulso de oxígeno entre el primer umbral y el segundo umbral no subía, no se elevaba, lo que estaba mostrando una deficiencia en el volumen sistólico cuando aumentaba la intensidad de esfuerzo. Sí, 5 minutos, ya, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, el parámetro que tuvo mayor alteración, en un 48% de alteración, era el pulso de oxígeno en este grupo, ¿ya? Casi la mitad venían con un pulso de oxígeno alterado, disminuido. En este caso, la alteración del pulso de oxígeno no era por el valor del pulso de oxígeno máximo alcanzado en la prueba, que sería en el segundo umbral o en el primero, sino la diferencia que había entre el pulso de oxígeno en primer umbral y segundo. Lo que yo espero es que el pulso de oxígeno suba, ¿no es cierto?, porque aumenta el volumen sistólico en esfuerzo. En estos casos de alterado, significa que el 50% de estos octogenarios no lograban elevar el pulso de oxígeno entre un esfuerzo menor y un esfuerzo mayor, ¿ya? Simplemente se estancaba el pulso de oxígeno y sería una falla de bombo, una falla cardíaca. Bien, hay relación en todos los parámetros, esto lo voy a obviar porque es más de detalle específico, ¿no es cierto? Bueno, una vez que evaluamos a los adultos mayores dijimos, bueno, pero este protocolo submáximo está bonito, está lindo, nos da algunos números, nos da algunas cifras, pero nos interesa que nos sirva para algo más que solamente poder relacionarlo con posibles patologías, que ya es un tema que requería otros estudios posteriores y quizás más complejos y que de alguna manera escapaban a lo que nosotros hacemos cotidianamente, que está más vinculado con el ejercicio. Entonces decidimos aplicar un programa de entrenamiento en este grupo de octogenarios con un grupo control y tratamos de buscar en la literatura clásica de metodología del entrenamiento y literatura más actual de metodología del entrenamiento, cómo podíamos crear un programa de entrenamiento que permitiese mejorar estos parámetros. Y una de las cosas que plantea la literatura es la especificidad. Si yo quiero mejorar el primer umbral, debo entrenar en primer umbral, y si debo mejorar el consumo máximo de oxígeno, debo entrenar con un HIIT o con algo que esté cerca del consumo máximo de oxígeno, ¿no es cierto? Eso es como claro. Generamos este estudio, parámetros submáximos, ¿no es cierto?, en octogenarios a través de un sistema de entrenamiento entre umbrales que se le denominó. Utilizamos el modelo de Skinner y McClellan con algunas adaptaciones que nos habla de entrenamiento moderado, entrenamiento pesado y entrenamiento severo. No es exactamente el modelo de Skinner y McClellan, ¿ya? Y la zona entre umbrales la dividimos en 3 partes. En una zona A, una zona B y una zona C. La zona A está pegadita al primer umbral y algo por encima. La zona B es una zona intermedia entre primer umbral y segundo umbral.
y la zona C es una zona más bien pegada o que se allega al segundo umbral. Esto lo trabajamos de una manera metodológica a través de frecuencias cardíacas. Entonces utilizamos las frecuencias cardíacas de primer umbral y las frecuencias cardíacas de segundo umbral, y ahí definimos las 3 zonas de entrenamiento, la zona A, la zona B y la zona C. A partir de eso, y ahí venía la parte metodológica, utilizamos 3 tipos de entrenamiento en un periodo de 14 semanas, y eso consistió en 6 semanas de entrenamiento aeróbico continuo, que partió con 10 minutos y terminó cerca o en algunos casos con 30 minutos de entrenamiento aeróbico continuo. Un entrenamiento aeróbico escalonado o incremental. Si se fijan, se parte en la zona A, se sigue en la zona B, que era la zona media, y se vuelve a la zona A. Posteriormente se va a la zona B, luego zona A, zona B, zona C, y se vuelve a la zona A en un mismo entrenamiento. Entonces puedo hacer 5 minutos en la zona A, que ya la vimos, 5 minutos en la zona B, 5 minutos en la zona A nuevamente, 5 minutos en la zona B. Tengo 20 minutos de trabajo, pero trabajé en 2 zonas. Y luego podría hacer perfectamente 5 minutos en zona A, 5 en B, 5 en C, y vuelvo a la zona A. ¿Ya? Y tengo 20 minutos donde trabajé ahora en las 3 zonas de entrenamiento. Y a la 10ª semana aproximadamente, acompañado de un programa de entrenamiento de fuerza y de otras variables que se consideraron, se trabajó en lo que se le podría denominar un entrenamiento aeróbico de alta intensidad, o lo que algunos denominan HIIT, ¿no es cierto? Y era pasar desde la zona C a la zona A, zona C, zona A, varias veces en una secuencia que, bueno, en el artículo y ahí está más o menos expresado. Bien. Eso nos permitió, bueno, tener una serie de resultados positivos, más que los valores de efecto estadístico, etcétera. Podríamos utilizar como parámetros de efecto clínico el que muchos sujetos pasaron de estar en una condición alterada a una condición no alterada de los parámetros submáximos que nosotros estábamos valorando, que es lo que acá destacamos. Acá podemos ver el número de alterados en el grupo control. De 17 pasó a 16 en el consumo de oxígeno en primer umbral, o sea, hubo uno que salió del estado de alterado, pero en el grupo de intervención vemos que hay una diferencia importante. De 10 sujetos que estaban alterados en su consumo de oxígeno en primer umbral, solo hubieron 4 que mantuvieron el parámetro de alterado. Por lo tanto, hubo un efecto importante desde ese punto de vista, y eso se replicó en el resto de los parámetros, algunos más, otros menos, algunos con diferencia significativa, otros sin diferencia significativa, y ahí habría que también ver lo que pasa con el aspecto clínico. Otro aspecto, estamos bien. El último aspecto sería la potencia, que la incorporamos ahí, que si se fijan aumentó muchísimo, ¿ya? Aumentó mucho la potencia, probablemente por la especificidad del entrenamiento que hizo que fueran mucho más eficientes desde el punto de vista mecánico. Bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Cofré, por la presentación. Abrimos el espacio por si alguien quisiera hacer una pregunta específica, algún comentario al respecto de la presentación del doctor. Por allá. ¿Se escucha? Ah, sí. Por la presentación, y creo que apoya un poco lo que habíamos conversado en la mañana y en la tarde, de que no tener miedo que personas mayores, en este caso octogenarios, sean capaces de hacer este tipo de entrenamiento, que es una de las cosas que nos pasa cuando hacemos postulaciones a proyectos, de que cómo vas a hacer este tipo de entrenamiento con personas mayores, y nos cuesta mucho pasar el comité de ética, porque también está un poco lo que comentábamos del edadismo, o sea, ellos no pueden hacer nada, se van a fracturar, esto es peor, etcétera. Por lo tanto, esto apoya harto lo que estamos haciendo. Y por otro lado, preguntar si en este estudio con esta nueva modalidad se vio algo de que está muy ahora, ¿cierto?, más concreto, de los cambios a nivel cognitivo, y si hay algún tipo de prueba, o aunque sea como entrevistas, como para saber si ellos se sintieron mejor cognitivamente después de este tipo de entrenamiento. Sí, bien.
No, nosotros en este estudio en particular, que además era parte de una tesis doctoral, nos orientamos mucho hacia la parte fisiológica, no incorporamos ese aspecto, ¿ya? Pero lo que sí nos pasa un poco lo mismo que tú planteas, y creo que lo hemos comentado en algún minuto también, a través del mismo Emilio, que lo conocemos mutuamente, que es justamente esto: la gente se siente mucho más segura, se siente muy considerada, siente que puede hacer muchas cosas cuando ve que lo que hace en el gimnasio no es que le colocan la mínima carga y pedalee lo que pueda, sino que hay un entrenador, un evaluador, un investigador al lado, pidiéndole que aumente la intensidad, que pedalee un poco más, que se exija más, etcétera, tal como veíamos en el video. En un minuto, Pablo, el que aparece en el video, que es diabético, es coronario, ¿ya? Tiene bypass coronario, tiene un solo riñón, es monorreno, etcétera, y fue parte del estudio y participó, y en un minuto paró de pedalear, sigue pedaleando, o sea, ¿por qué para? O sea, además los parámetros nos decían que estaba bien, había un médico en la sala de evaluación, todos nos decía que tenía que seguir, o sea, ¿por qué iba a parar? Porque tenía un solo riñón, porque era cardiópata y porque era diabético solamente y porque tenía 80 años, no era motivo de detención, ¿no es cierto? Entonces va muy por ahí, y cuando participan de estos estudios y ven que pueden hacer este tipo de trabajos, creo que genera una serie de factores que nosotros no los investigamos y no los manejamos directamente, pero creo que son sumamente valiosos, sumamente favorables y generan mucha adherencia en este grupo de personas. Muchas gracias. Estamos ahí, por acá el caballero. Yeah. Bien, muchas gracias, profesor, por su presentación. Muy buena presentación. Interesante. Yo soy profesional del área también, entonces entiendo lo que es el fitness cardiorrespiratorio, esta capacidad muy relacionada con la salud de las personas. Entonces, quiero hacerte una pregunta para tu opinión. En Chile, yo creo que, y como el mensaje que hemos tenido hoy día, la actividad física, el ejercicio, es un factor crítico para mantener una buena salud, ¿no es cierto?, en el curso de la vida. Sin embargo, nuestras políticas apuntan a que solo la escolaridad tienes la actividad física obligatoria. Y de ahí en adelante depende del autocuidado, como muchas veces lo plantearon. Entonces, muchas veces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer para, cómo podemos incentivar esto para llegar hasta grupos que no tuvieron nunca la cultura de la actividad física y el autocuidado? No sé, me imagino que has evaluado distintos grupos etarios, has tenido una experiencia amplia en eso, entonces me gustaría hacer un poco la opinión, porque yo creo que eso es una gran pregunta a futuro, y al futuro a corto plazo, perdón. Sí, bueno, a partir de eso sí, yo creo que ahí hay un pequeño, no pequeño, quizás importante fallo de la educación física, que quizás tenemos una deuda ahí desde las escuelas de educación física, los profes de educación física, los gremios que están vinculados a la educación física, porque todavía la educación física no está siendo capaz de formar gente capaz de autoentrenarse. O sea, cuando uno dice, yo ¿por qué estudio matemáticas? Porque el día de mañana me van a pagar un sueldo, voy a tener descuentos, tengo que hacer cálculos, saber si me descontaron más, menos, ¿no es cierto? A lo mejor no me voy a dedicar a las matemáticas, a la estadística, pero necesito saber matemáticas y la escuela me entrega eso, ¿no es cierto? Entonces la educación física uno dice, bueno, me entregó realmente el conocimiento para yo autoentrenarme, ir al gimnasio. Eso me tocó verlo hace algunos años atrás. Fuimos a un congreso a Finlandia, a la Universidad de Jyväskylä, y aprovechamos de ver un poquito esto de la educación física y descubrimos cosas muy interesantes, que por ejemplo un profe de educación, para ingresar a educación física postulaban 2.000 personas e ingresaban algo así como 140, ya se había muchos más postulantes, muchísimos, que el profe de educación física salía ganando un honorario muy importante, no 17 millones, pero sí harto ya, 3 veces lo que se gana acá, porque era una profesión muy respetada y que se le daba mucha relevancia en ese país. Y el resultado era que cualquier finés que iba a un gimnasio a los 30, 40, 50 años no necesitaba de personal trainer, porque él había aprendido
en su educación física escolar los sistemas de entrenamiento, los métodos, hacer levantamientos olímpicos, hacer ejercicios de fuerza, que los entrenamientos tenían que ser integrales, si yo trabajaba agonista tenía que trabajar antagonista, si trabajaba lo muscular tenía que trabajar lo cardiovascular, que los métodos de entrenamiento cardiovascular eran tal, tal y tal, etcétera. Y eso, bueno, en relación a lo que plantea el profe, también hoy día lo vemos, una de las segundas cosas que hacemos nosotros. Yo tengo 2 líneas de trabajo, la de fitness cardiorrespiratorio, ergometría, y en el último tiempo lo hemos llevado también al fútbol, y estamos trabajando con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, con las selecciones juveniles, y ahí tenemos un problema serio de condición física que lo planteó el profe Córdoba hace un año atrás, y que, bueno, se le vino mucha gente encima porque dijo, tenemos un problema nacional de educación física, de condición física. Y es cierto, los niños no llegan a una selección chilena y no saltan bien. Hay videos que lo muestran, no saben saltar, corren muy mal, etcétera. Entonces ahí hay un problema que probablemente es de la educación física y otros ámbitos más. Bien. No, muy bien, súper interesante y el tremendo desafío que tenemos en torno a ese tema. Brindémosle un aplauso al doctor Cofré. Doctor, le vamos a entregar el debido obsequio por su presentación en la jornada científica del CIES a mano del doctor Ardiles para que lo pueda recibir. Un aplauso, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tendremos el honor de escuchar a la doctora Agnieszka Bosanic, una destacada profesional que combina la psicología con la medicina, brindándonos una interesante perspectiva sobre el envejecimiento. La doctora Bosanic es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Es psicóloga y doctora en Medicina e Investigación Translacional de la Universidad de Barcelona. Su pasión por mejorar la calidad de vida de las personas mayores la llevó a fundar el movimiento Geroactivismo y a presidir la fundación que lleva el mismo nombre, organización sin fines de lucro que promueve una visión positiva del envejecimiento y la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa con todas las edades, especialmente con las personas mayores. Su presentación se titula Viejismo sanitario, desafíos y oportunidades para la educación. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo voy a ser más cortita por honor al tiempo, sobre todo porque tengo que ir a buscar a mi guagua. El horario era otro, pero nada, le quiero dejar con un mensaje acerca de lo que es el viejismo sanitario y sobre todo cómo este tipo de discriminación está muy extendido en diferentes carreras, profesiones de la salud, en la investigación, y cuáles son los desafíos que tenemos y las oportunidades para educar a los mismos profesionales que están estudiando estas carreras. Rápidamente comentar qué es viejismo. Sí, son todos estos estereotipos, prejuicios por motivos de edad hacia las personas mayores que derivan en conductas discriminatorias. Es decir, tenemos las creencias, las sensaciones y también acciones que son tanto implícitas como explícitas, dirigidas a otras personas, a uno o una misma, y que también pueden ser negativas y positivas. Es un tipo de discriminación que es muy sutil, mucha gente desconoce lo que es el viejismo. Es muy complejo porque junta todo esto, ¿no? Los estereotipos, los prejuicios y las conductas. Está muy naturalizado, normalizado, invisibilizado y sobre todo es un tipo de discriminación muy absurda. No porque los otros no lo sean, sino porque este tipo de discriminación en específico es perpetuado por personas que a futuro serán personas mayores, si no es que ya son personas mayores. Así que esa es la diferencia que podemos encontrar en comparación con otros tipos de discriminación como el machismo, como el racismo. Algunas cifras nos indican, ¿no? Este fue el primer reporte que se hizo a nivel mundial acerca de edadismo en general, pero esta cifra nos habla de la discriminación hacia personas mayores, en donde dice que 1 de cada 2 personas en el mundo es viejita, ¿ya? Es decir, el 50% de acá ha sido viejita, si no lo es a día de hoy.
algunos mitos, no me quiero detener en esto, solamente comentarles cuáles son algunos ejemplos en concreto de este viejismo del que estoy hablando, ¿no? Este pensamiento de que todas las personas mayores son iguales, ¿sí? Que todas tienen salud deficiente, que todas las personas mayores son dependientes, que tienen mal funcionamiento mental, mal funcionamiento físico. Ya está, bueno, escuchando al doctor Lavandero, qué lástima que no esté, porque podría haber sido un debate bastante interesante, ¿no? De cómo la investigación, la ciencia en envejecimiento también puede llegar a ser viejista. Él comentó que un factor de riesgo, generalmente en las enfermedades cardiovasculares, es la edad. Pero no es cualquier edad, según yo, bueno, y según muchos investigadores, ¿no? Es cómo envejecemos, son los determinantes sociales, no cualquier envejecimiento te hace tener una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Ser mujer, perteneciente a algún grupo originario, ¿sí? No es lo mismo vivir aquí en la región, la quinta región, que vivir en Santiago. Aquí en la quinta región no es lo mismo vivir en los cerros que vivir en el plan, y así podemos ir nombrando muchos factores en donde no es lo mismo, ¿cierto? Envejecer. Y bueno, entrando ya de lleno a lo que es el viejismo sanitario, ¿no? Podríamos decir que son todas aquellas políticas, prácticas o procedimientos, ya sean explícitos o implícitos, de las instituciones sanitarias y de las personas que trabajan en esas instituciones. ¿Ya? Aquí podemos hablar de hospitales, de CEFAM, cualquier dispositivo de salud en donde no existan los accesos adecuados, en donde no estén los ascensores, donde, no sé, la arquitectura, y también hablamos de profesionales de la salud que son viejistas con personas mayores, ¿no? Aquí les dejo un ejemplo que es bastante claro y que muchas personas mayores lo han sentido en carne propia, ¿no? Esta habla para abuelitos, Elder Speak en inglés se llama, en donde hay estudios, vastos estudios, lamentablemente no en Latinoamérica, y lo vamos a mirar en un ratito, que habla de esta habla condescendiente, ¿cierto? Muchas veces exagerada, que se les habla como si todos tuvieran hipoacusia, con palabras simples, ¿sí? Pero que tiene la intención positiva de transmitir comodidad, fomentar la cooperación y mejorar la comprensión, pero que estudios han dicho que no logra estos objetivos, es decir, todo lo contrario. Las personas mayores lo vivencian como algo poco respetuoso, y en poblaciones de personas mayores con demencia se ha encontrado que este tipo de habla incluso puede producir resistencia al tratamiento. ¿Ya? Eso es, no sé, a mí me impacta demasiado cuando podemos hablar de esto, ¿no? Resistencia al tratamiento incluso. Cuando hablamos de investigación acerca del viejismo sanitario en Latinoamérica, ojo, porque sí, existe mucha investigación de esto en Europa, en Norteamérica, pero lamentablemente en Latinoamérica no, ¿sí? Estos son algunos de lo que he recabado, ¿sí? Porque hay que hacer esta diferencia, ¿no? Estudios en profesionales de la salud en formación versus aquellos profesionales que ya están titulados. Hay algunos estudios en Chile, México, Perú, que destacan actitudes negativas, uso de términos viejistas, estereotipos negativos, ya de diferentes carreras, entre ellas terapia ocupacional, ¿sí? Médicos en formación, ¿sí? Y en profesionales de la salud ya titulados. Hace unos años hicimos una investigación con una colega en diferentes profesionales de la salud, en donde se hablaba de una imagen específica del envejecimiento, ¿ya? Que tenía estereotipos positivos como negativos, ¿ya? Uno podría decir, bueno, pero los estereotipos positivos igual ayudan. No. Lamentablemente hay estudios que dicen que los estereotipos positivos también tienen consecuencias negativas en la salud de las personas mayores, solo que los estereotipos negativos tienen consecuencias 3 veces más nocivas, ¿ya? Lo que no quiere decir que los estereotipos positivos no tengan consecuencias, ¿ya? Y bueno, en México también
hay una alta prevalencia de estereotipos negativos. Algunos factores de riesgo para que tengan en consideración: ser mayor, ser un profesional de la salud mayor, ser hombre, escasa capacitación en geriatría y gerontología, una escasa experiencia laboral previa, menos años de educación, falta de interés en la temática de personas mayores y menos interacción social con personas mayores sanas, y que esto se ve mucho en establecimientos de larga estadía, ¿cierto? En aquellas secciones de hospitales donde se tienen a personas mayores que están con graves patologías, etc. Algunas consecuencias de este viejismo en la salud de las personas mayores, ¿sí? Se ha descubierto que es un factor de riesgo independiente para la aparición y desarrollo de enfermedades crónicas. ¿Ya? El viejismo es un determinante social, ya se ha visto la investigación, ¿ya? Se asocia a enfermedades como la depresión, obesidad, enfermedad de Alzheimer. También se ha asociado a altas tasas de enfermedad de transmisión sexual en las personas mayores, por toda esta idea de que las personas mayores son asexuadas, ¿ya? Matronas, ginecólogos no promueven el uso de preservativos. De hecho, hace unos años aquí en Chile se vio un aumento de un 4% en las enfermedades de transmisión sexual en la población mayor por el no uso de preservativos, ¿no? Por lo mismo, importante y urgente la educación integral, pero que abarque todas las edades, ¿no? Todos los grupos etarios. Y así, muchas otras enfermedades que podemos asociar a este viejismo y que finalmente es muy nocivo para la salud de las personas mayores. Ese es el panorama, que puede ser bastante pesimista, ¿no? Y claro, nosotros dijimos con una estudiante de magíster, con Francisca Acevedo, quien es la creadora intelectual de este estudio, ¿no? De determinar la presencia de estereotipos negativos hacia la vejez en el personal sociosanitario que se desempeña en atención primaria de salud. ¿Por qué era relevante hacer este estudio? Porque, como sabemos, las personas mayores son las que más utilizan los servicios de salud públicos. Por lo mismo, necesitábamos saber, hacer este diagnóstico de cómo estaba esta presencia de estereotipos en esta población de profesionales de la salud. Son algunos datos, son resultados preliminares. Comentar que estamos trabajando a nivel de Ministerio de la Salud. Actualmente tenemos cercano de 2.000 encuestas contestadas a nivel nacional con este estudio. Pero estos son 401 participantes, que igual nos da alguna idea de cómo cuál es el panorama general en atención primaria en Chile. Tenemos una participación del 43% de profesionales que son jóvenes, ¿no? De 25 a 34 años, mayoría de género femenino, nacionalidad chilena, ¿sí? Y la mayor participación en región metropolitana y de los lagos. Hay una mayor participación en funcionarios del área de la enfermería, medicina, kinesiología. Y la mayoría también cumple sus funciones en CESFAM, en todo Chile, ¿sí? El 56% dice que sí ha tenido formación en geriatría y o gerontología, y el 44% dice que no, ¿ya? Y que ya de antemano decimos que ese es un factor de riesgo, ya como se los presenté anteriormente. Los que tienen menos formación en geriatría son técnicos en enfermería, profesionales de la obstetricia y de psicología, ¿ya? Y esto también tiene mucho que ver con la poca cabida que se le da a la psicología dentro de estos dispositivos, ¿sí? Siempre se ha pensado que la psicología, o en general la salud mental, ¿no? La hermana chica de la salud física, y bueno, aquí ya podemos ver con datos reales. Los que más tienen formación en geriatría, trabajo social, odontología y kinesiología.
Aquí no me quiero detener, solamente presentarles el instrumento que utilizamos, que es el CEMBE. 15 preguntas que evalúa estereotipos con 4 tipos de respuestas. Aquí hay los puntajes, ¿no?, que van desde muy bajo en estereotipos a muy alto en estereotipos. Y aquí más o menos, mostrarles cuál es el porcentaje, los niveles de estereotipos que sacaron el personal de APS. Cerca de un cuarto, 26%, tiene estereotipos altos o muy altos. Cuando vemos por ítem de este cuestionario, el CEMBE, ¿no?, detenernos en los puntajes que son más altos. De la pregunta número 1, que es la mayor parte de las personas, cuando llegan a 65 años aproximadamente, comienzan a tener un considerable deterioro de memoria, casi un 36% dijo que algo de acuerdo, que sí, que estaban de acuerdo con esa premisa. En la número 2, que las personas mayores tienen menos interés por el sexo, un 40% casi dice que sí, que está algo de acuerdo con esa premisa. ¿Ya? Cuando sabemos en encuestas que el 66, 60, más del 60% de las personas mayores tiene interés en la sexualidad. En la pregunta 3, también casi un 40% está algo de acuerdo con que las personas mayores se irritan con mayor facilidad y que son más cascarrabias. Y la última, la pregunta 6, que es cercano al 48%, a medida que las personas se hacen mayores se vuelven más rígidas e inflexibles. Aquí importante destacar lo que decíamos, ¿no?, del factor edad. Los que tienen menos de 25, aquí tienen que mirar el que es gris y naranjo, ¿no? Son los que son alto y muy alto. Los menores de 25 tienen un 50% de estereotipos negativos acerca de la vejez. Por acá en el género podemos identificar bastante similar, ¿sí?, de un 25%, 27% de nivel, ¿cierto?, de estereotipos negativos. Acá la nacionalidad no me voy a detener. Aquí para ver algunas regiones que pueden ser más viejistas. Siempre mirando las que son el blanco y el naranjo. ¿Sí? El Maule. Aquí, Antofagasta. Bueno, igual tenemos que mirar el N, ya no nos quedemos solo con eso, importante, y además que son resultados preliminares, pero seguramente va a ser lo mismo cuando tengamos el resultado de los 2.000 participantes, o van a haber algunos cambios menores. Aquí estereotipos según profesiones, ¿sí? Siempre mirando el blanco y el naranjo. Aquí tenemos técnicos en enfermería, que son justamente los que tienen menor capacitación en geriatría y gerontología. ¿Ya? Y aquí podemos decir también según dispositivo, sin información, bastante similar. Y bueno, con estos resultados, si bien, como les decía, son resultados preliminares, ¿cuáles son los alcances y cuáles son las oportunidades que tenemos con esta investigación, ¿no? De esta primera etapa diagnóstica, de decir, existe este viejismo sanitario, es algo real, es algo que medimos y está. ¿Sí? Dar mayor visibilidad al problema, o sea, si lo seguimos dejando abajo de la alfombra, no podemos hacer nada al respecto. Existe el viejismo sanitario en nuestros dispositivos de salud y tenemos que hacer algo al respecto. Por supuesto que esto impacta de forma positiva, ¿cierto?, la investigación acerca de este fenómeno. Pero también, al otro lado, ¿no?, el viejismo sanitario impacta de forma negativa la calidad de atención de las personas mayores.
¿sí? Lo que puede conducir a diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados, omisión de procedimientos médicos o esto de los preservativos que ya habíamos hablado. Y sobre todo, los alcances de esta investigación tienen que ver con la identificación de las barreras estructurales, ¿cierto? Dentro de este sistema de salud que perpetúa el viejismo, ¿sí? No es que estos profesionales de la salud quieran ser viejistas, ¿no? Es que vivimos en una sociedad viejista que nos enseñan a discriminar desde que tenemos 3 años de edad. Empezamos a interiorizar estos estereotipos negativos. Los medios de comunicación potencian esta idea de que las personas mayores son ciudadanos de segunda clase. Las mismas políticas públicas que tenemos, muchas de ellas, hay una en específico que permite pagar un 25% menos a jóvenes y personas mayores solo por la edad que tienen, ¿ya? Entonces eso te dice un mensaje, eso te dice algo. Y los profesionales de la salud ponen esos estereotipos en su praxis, ¿cierto?, laboral, y así se van perpetuando estos estereotipos, prejuicios acerca de las personas mayores. Y bueno, las oportunidades sin duda son unas propuestas de mejoras en la formación. Ahora, con el mismo Ministerio de la Salud, estamos trabajando en un proyecto de capacitación para las duplas del programa de Más Adulto Mayor Autovalente, que si bien son profesionales que trabajan en primera línea, ¿no?, con personas mayores, a veces también se han observado algunos conceptos viejistas de utilización, términos inadecuados como adulto mayor, se invita a usar personas mayores, porque tiene un enfoque de género y derechos humanos. Así que estamos trabajando para ustedes de hacer algo, ¿sí? O sea, la primera etapa es saber que existe un problema, pero cómo podemos dar solución a esto que está sucediendo, ¿sí? Y sobre todo, cambio en políticas públicas, estos resultados preliminares queremos llevarlos a los tomadores de decisiones, las tomadoras de decisiones, para que podamos realizar algo, ¿no? Reformas en las políticas de salud, de programas específicos, ¿cierto?, en donde no exista viejismo, ¿ya?, en donde se pueda observar un cambio real acerca de estereotipos y prejuicios, que sin duda va a ayudar en la calidad de vida de personas mayores, pero también en la calidad de esas mismas profesionales de la salud y en todo su entorno. Al final es un cambio cultural acerca de la visión de las personas mayores. Eso tenía por contar. Muchas gracias por el espacio. Eso. Súper, muy interesante, y también el desafío que se nos plantea a nosotros, las instituciones superiores, de la formación de estos profesionales del área de salud. Dudas, comentarios para Agnieszka. Acá, por favor. De chaqueta morada. Agnieszka, te paso el micrófono. Muchas gracias, Agnieszka, por tu presentación. Como el foco de tu investigación, la final, estaba ya en profesionales, ¿verdad? Ya en el sistema público. Y mirando un poco el informe de OMS, que dice que el factor de riesgo principal para el viejismo es ser joven. Entonces, ¿qué piensas tú de enfocarse también, ir un poco más atrás y empezar a hacer todas estas intervenciones en la formación obviamente, de los profesionales? Solo para contarte la experiencia nuestra, yo ocupé también el CEMBE en estudiantes de fono, de kine y de odontología, y está publicado, y el resultado fue que, como tú mostraste, tenían menos viejismo debido a la formación que tenían, claramente, y eso nos ayuda bastante. Entonces, de alguna forma, ¿cómo empezar a mirar hacia atrás? Porque hacer a lo mejor este diagnóstico de si hay o no hay edadismo, viejismo, y hacer algunas intervenciones durante su proceso formativo, que yo creo que eso es importante. ¿Cuál es tu opinión? Sin duda, comparto mucho. De hecho, ahora estamos con un taller de investigación. De hecho, los días jueves tengo ese grupo. Estamos también sacando datos de psicología de la UNAP a nivel Viña del Mar, que son estudios que ya están hechos, ¿no? Ya lo sabemos. Y también postulé al mismo proyecto que estoy diciendo que vamos a aplicar con el ministerio, en un FONIS y en un núcleo, que no lo gané, pero bueno, ya vendrá.
En el FONIS era la capacitación que vamos a hacer a nivel ministerial, y el del núcleo interno UNAP era para capacitar justamente a estudiantes de enfermería, kinesiología y psicología. Una capacitación que era virtual, que iba a ser de videos cortitos. Concuerdo contigo, que tiene que hacerse esto, incluso más allá de lo universitario. Como Fundación Geroactivismo estábamos trabajando en un taller de contacto intergeneracional con estudiantes de media municipales de la comuna de Santiago. Entonces, si podemos llegar al parvulario, hagámoslo, porque sabemos que son las mismas. Bueno, lo digo en específico. Mi hija va en un jardín infantil que es muy antiguo en Viña del Mar, el Tía Marcela, no sé si alguien lo conoce. Las tías son las fundadoras, son mayores ya, de 60. Y un día mi hija llega con el ¡ay! Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y una de las fundadoras es una de sus tías, ¿ya? Entonces, los niños y las niñas se permean sí o sí de estas cosas, ¿no? De cómo ven a las personas mayores, son esponjitas. Entonces, si podemos ir a hacer intervenciones desde el nivel parvulario, por favor, hagámoslo, no perdamos el tiempo con profesionales de la salud. Sí, hay que ir a algo eso. Eso. Bueno, aprovechando que hay como dos expertas que han aplicado un instrumento de medición de estereotipos, quería saber, dentro de los instrumentos que existen, ¿ambas utilizan el mismo, una evaluación del mismo o otros que podríamos aplicar, por ejemplo, para medir el cambio? Claro, sí, sí. ¿Esto sirve? Sí, sí. Sí. Es decir, ¿lo aplican con un grupo control? Sí. Sí. El mío Eso ahora va a ya, ser bueno. así. No, pero Sí, sí, después si quiere, Soraya, ¿no? Sí. No sabía. Sí, o sea, si tú haces un diseño pre-post, puedes medir una intervención con SEMBE. También hace unos años, en plena pandemia, validamos el imagen de la vejez de Becca Levy. O sea, ya al menos en el contexto chileno tenemos 2. Con el mismo instrumento. No, con el SEMBE, o sea, Ya. tenemos 2 instrumentos validados al contexto chileno, Ya. el SEMBE y el IA. ¿Y cuál de los dos consideras? Porque lo que queremos aplicar, bueno, ya, es un grupo control, es decir, estudiantes que no han pasado por Jerópolis y estudiantes que han pasado por Jerópolis, para ver cuál es el impacto de vivir la experiencia Es que de un centro. depende, ¿no? en- Porque diríamos que esto solamente evalúa en estereotipos. Y Claro. para medir el viejismo en sí, son 3 componentes, que es estereotipos, prejuicios y acciones discriminatorias. Entonces, se queda corto, pero bueno, es lo que tenemos validado en nuestro contexto. Ya. eso también tiene que ver con que sea alguno que se use en otros estudios Eso. para poder hacer las comparaciones Exacto. internacional. Exacto. Sí. Y el siempre se usa. Gracias. Hola, Niesca, yo te quería comentar que, o también al comentarle a la colega, que en América Latina y en España el instrumento que más validaciones tiene es justamente el SEMBE, y por eso es que es al primero que uno recurre. Nosotros en la Universidad Central, por lo menos en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, las carreras de kinesiología, terapia ocupacional, psicología y enfermería, porque medicina acaba de empezar, tienen contenidos de gerontología en las asignaturas, y nosotros venimos probando desde enfermería, aplicamos el SEMBE en el primer día de clase, pasamos los contenidos teóricos, los volvemos a medir, vamos a práctica, porque tratamos de mostrarle todo lo entretenido que es envejecer y todo, pero topamos con el problema que los centros de práctica no siempre son los ideales para nosotros, porque los hogares de ancianos te reciben con las manos abiertas, no así tanto los centros comunitarios. Entonces, presentamos una realidad de envejecimiento positivo y activo y vamos a un ELEAM donde los tienen viendo televisión, ¿ya? Y que les hacen actividades mientras los estudiantes están. Entonces también medimos al final de las prácticas, y en este momento estamos con un estudio multicéntrico evaluando los estereotipos en Chile y en varios países latinoamericanos en todos los niveles de la carrera, porque hay evidencia que dice que a medida del nivel que vas teniendo es también el nivel de estereotipo. Y lo que también nos ha funcionado muy bien, porque la mayoría de las carreras de la salud tienen concentrados teóricos antes de irse a la práctica,
es que hemos incorporado personas mayores, comunes y corrientes, al concentrado teórico. Y eso hace que los chiquillos en las evaluaciones dicen que les ha sido más fácil entender los contenidos teóricos, que a veces los pasan colegas jóvenes, entonces que les suenan como que están repitiendo, pero como están los mayores allí y los mayores se sienten útiles, porque dice, hemos ayudado a que los estudiantes no se entiendan. Y eso está, no somos los creadores, digamos, hay literatura que muestra que lo hacen en otros países también. Solo contar que en Chile sí funciona. Quiero hacer solo una precisión de eso, para toda la gente que está acá, no se crea que la investigación tiene que ser así, algo apoteósico, fantástico. Si usted puede pasar el CEMBE, el IA, el que usted quiera, antes o después, como decía la compañera, ¿no? Para evaluar estos conceptos teóricos, al antes y al después. Yo también lo hice con mi electivo de Psicología del Envejecimiento y las Vejeces en su primera versión, que fue el año pasado cuando ingresé a UNAP. Y claramente hubo una baja en la tasa de estereotipo. ¿Y por qué? Bueno, ahí habrá que buscar las causas, ¿no? Pero es importante hacer ese ejercicio, ¿ya? De ponerse con la investigación, porque finalmente es un secreto a voces, lo sabemos, el viejismo existe, pero tenemos que tener las cifras que nos pueda avalar, ¿no? Y postular a proyectos para poder trabajar en el área, que si no... Cortito, porque yo sé que están apurados. Bueno, yo creo hacer un resumen breve, agradecerte la presentación y el interés por esto de desarrollar un tema, obviamente, que yo también soy docente y como decía Dori, nos cuesta, o sea, tenemos una larga tarea de poder, más que cambiar esto de edadismo y de viejismo, es motivar a una sociedad que tampoco se ha relacionado con las personas mayores. Y yo, por ahí, no sé si está don Juan todavía, hacerlos como para poder cambiar y hacer el enfoque desde las políticas públicas, que obviamente son ellos los que tienen que también poner en la palestra, por decirlo así, los temas que a ellos les interesan más. Porque la generación que viene, y te lo pongo con el ejemplo que tú nombraste a lo mejor con tu hijo, porque yo estaba a cargo de una ELEAM y llevé a mi hijo que estaba en kinder en ese tiempo con todo su curso para que fueran a ver a las personas mayores ahí en situ y se relacionaran, estuvieron todo el día con ellos. Y cuando llegué a la casa después le pregunté qué es lo que más le había llamado la atención y si quería acompañarme nuevamente después a mí. Y mi hijo, en ese tiempo, imagínate, en kinder, unos 4 años, y me dice, no mamá, es que no me gustaron. Entonces yo así como, ¿qué pasó? ¿Qué, para que me dijera qué le había parecido? Y me dijo, es que tienen olor a viejito. Entonces tú ahí decís, bueno, ¿qué? Porque claro, ¿cuál es el olor a viejito? ¿Ya? Y eso es, bueno, un estigma que tenemos porque lo rechaza uno de plano de los chicos ahora, por ejemplo, en primer año, en segundo, hasta tercero de enfermería, que es lo que yo hago, le tienen rechazo justamente por eso, no se atreven a hacerle un examen físico y dicen, ay, profe, ¿sabe que es viejito? Entonces ese temor ya es un rechazo que tenemos como sociedad que ir limitando cada vez. Por eso me parece. Hola, mira, mi consulta es bien cortita. ¿Cómo ves tú el tema de la instalación de las relaciones intergeneracionales? ¿Qué es lo que se ha hecho en España, en Japón, en países que ya nos llevan muchos años adelantados en el tema del envejecimiento y del edadismo? ¿Ya? Y están los hogares intergeneracionales que son hogares o ELEAM, ¿cierto?, con jardines infantiles incluidos para que no pase eso, donde los niños están acostumbrados, hacen actividades, o sea, es mixto. Ya están estos hogares, pensiones universitarias intergeneracionales. ¿Cómo ves tú la instalación de eso en Chile? ¿Por qué ha costado? O sea, se hacen actividades intergeneracionales donde los colegios vamos a ir a ver a los abuelitos. Van, hacen un baile 3 minutos y se van, ¿cierto? Pero no es la actividad, no es un programa, ¿ya? No sé si conoces a Mariano Sánchez, que es el que maneja el tema de relaciones intergeneracionales a nivel mundial, ya, y él lo han instalado en varios países. Y el tema es hacer programas intergeneracionales que sean, digamos, que estén en el tiempo. Entonces, eso en Chile cuesta un poco, ¿ya? De hecho, yo hace muchos años atrás, yo trabajé en Senama, hicimos un concurso de dibujo, ¿ya?
para ver el tema del no maltrato de las personas mayores en el mes de junio, el 15 de junio. Tú sabes que eran 3 colegios, niños de quinto y sexto básico, y eran 120 dibujos. De los 120 dibujos, la mayoría eran adultos mayores entrando a un hogar en sillas de ruedas. Dos dibujos eran un niño, o sea, un adulto mayor entregándole un libro a un niño. Entonces, esa cosa también está en los profesores, está en los parvularios. O sea, hay un tema que tiene que ver, que es lo que yo comentaba hace un rato con mis colegas, que la temática del envejecimiento tiene que ser transversal en las universidades y pasarla en todas las asignaturas. ¿Ya? En Tocopilla, hace muchos años atrás, cuando fue el terremoto, se hicieron casas de 2 pisos para personas mayores, con unos escalones así de grandes. Porque los constructores civiles, porque los arquitectos no saben nada de envejecimiento, sin desmerecer el tema, pero es que no está en la malla. Pero bueno, esto es otro tema. A lo que yo quería era, ¿cómo ves tú la instalación de estos programas o relaciones intergeneracionales que podría ser algo que podría ayudar al tema de la edad? Sí, sin duda es la evidencia empírica que existe es que los programas educativos intergeneracionales son los que hay que utilizar. Es lo que hay, es lo que funciona y lo que tenemos que utilizar. Es la recomendación de la OMS. ¿Cuál es el problema que veo yo? Es que desde el que manda este país hasta la última persona átomo es viejista. Los mismos expresidentes no son viejos, son otros los viejos, ¿cierto? Los tomadores de decisiones también, haciendo leyes que no son previsorias, ¿no? O sea, se agarran de lo comunicacional, hay personas mayores maltratadas en un LEAM, ahora recién vamos a hacer algo. Entonces, es un cambio de cultura urgente. Mientras no tengamos eso, lo de contacto intergeneracional a nadie le va a interesar, porque nadie quiere ver a las personas mayores como sujetos de derechos. ¿Ya? Es muy servil esta imagen de objetos de caridad, ¿no? Que vamos a ayudarle a bailarle a estos viejitos que están ahí botados, en vez de que se empoderen, en vez de que finalmente sean ellas y ellos los voceros de sus propios problemas, que no tenga que estar yo, que voy a cumplir 40, intermediando en esto, ¿no? Entonces, por ahí creo, mi lectura es bastante negativa al respecto. A veces intento poner las soluciones, ¿no? Como este programa que vamos a llevar de capacitación. Pero mientras no nos indignemos, las cosas no van a cambiar, creo yo. Eso. Cortito, es cortito. En relación a lo que conversaban las colegas allá, yo también tengo la asignatura de gerontogeriatría, los llevo para ver el EAM y también trabajan con personas mayores sanas y después hacen una reflexión. Y los chicos quedan fascinados porque se dan cuenta que las personas mayores sanas son iguales que ellos, que tienen los mismos gustos, que les gusta la misma ropa, que les gusta a las personas, no sé, de ojos claros, no sé, se dan cuenta que además que el envase es una cosa, pero que tienen los mismos gustos. Entonces creo que es súper importante desde las prácticas, ese tipo de cosas, que tengan ese contacto. Era más que nada eso. Gracias. Muy bien, interesante el tema. Tenemos este desafío cultural, ¿cierto? Que también estamos haciéndonos cargo de ello. Y brindémosle un aplauso a Agnieszka por su presentación, para que pueda recibir también el presente en manos del doctor Ardiles. Muchas gracias, Agnieszka, por traer este tema súper importante a la jornada del CIES. Y bueno, vamos a tener nuestra última presentación, una presentación igual de importante como todas las que hemos escuchado, de todas las que hemos visto. Y tendremos en estos momentos el honor de escuchar a la doctora Bárbara Ángel, una destacada profesional con una sólida trayectoria en el campo de la nutrición y el envejecimiento saludable. La doctora Ángel es matrona, magíster en Ciencias Biológicas, mención Biología de la Reproducción y doctora en Nutrición y Alimentos de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como profesora asistente en la Unidad de Nutrición Pública del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, y actualmente es académica de la Escuela de Obstetricia de la Universidad San Sebastián. Ha dedicado su carrera a investigar
Continuando con la lectura de la presentación de la doctora Ángel, ella ha dedicado su carrera a investigar los factores que influyen en la salud y el bienestar de las personas mayores, con un enfoque particular en la nutrición y los determinantes genéticos. Su trabajo en el estudio de perfil sociosanitario y el patrón alimentario de personas mayores en diferentes regiones de Chile ha contribuido a enriquecer nuestro conocimiento sobre la diversidad de necesidades nutricionales en nuestro país. La formación multidisciplinaria de la doctora Ángel, que abarca desde la biología de la reproducción hasta la nutrición, le ha permitido liderar la organización y creación del doctorado en envejecimiento que ha surgido desde el CIES. Hoy nos contará sobre este gran desafío. Un aplauso para la doctora Ángel. Muchas gracias a todos y todas por esperar hasta este último momento. No sé si lo último es lo más importante o lo menos importante, pero yo creo pensar que es lo más importante en relación al CIES. Me pidieron aclarar algo, pero sí, hace muy poco estoy en la Universidad de San Sebastián, antes que pasara todo este revuelo, pero todo el trabajo que van a ver aquí está hecho en la Universidad de Chile. Yo tengo doble filiación, todavía estoy en la Universidad de Chile, trabajando exclusivamente casi con el programa de doctorado, algunos tesistas y por supuesto con todo el ánimo y la seriedad del mundo que se requieren para este tipo de trabajo. Así es que todo lo que pase fuera de la academia es asunto de esa gente, no nuestro, no mío. Así que con esa aclaración, cualquier comentario interno que quieran saber, por supuesto, ahí los puedo ayudar. Ok, no veo nada, así que me voy a poner por acá porque tiene letras, pero les voy a contar esto que ha sido bastante interesante. Yo partí, el CIES tiene 3 años de funcionamiento, estamos en el último año. El doctorado partió el primer año, pero yo me integré el segundo año a liderar este programa. Hubo diversas razones, es súper difícil ponerse de acuerdo con 18 universidades para poder llegar a un proyecto que no podía involucrar a las 18 universidades. Eso ya nos demoró por lo menos una serie de conversaciones de qué universidad podía ser parte en el papel, en el consorcio, porque este es un programa consorciado, para poder llevar a cabo y tener un programa dentro de estos 3 años que funcionaba el CIES y que bueno, todavía no lo logramos, así es que es por eso que ha tenido un leve retraso, pero como anunciaba Iván en el principio de esta reunión, ya tenemos una luz y al parecer estaríamos teniendo un programa aprobado a finales o a principios del próximo año. No les voy a hablar mucho y me voy a saltar un poquito esta parte sobre la motivación que lleva a la creación de un programa, pero sí voy a destacar que en Chile y en el mundo hablar de envejecimiento y vejez todavía es joven. Es joven porque este cambio demográfico que tenemos no tiene precedentes. Las sociedades no estamos completamente preparadas. Aquí recién acabamos de mencionar que tenemos que involucrar a toda el curso de vida, en el fondo, a toda la formación desde tempranas edades. Por lo tanto, esta motivación es porque no hay y no tenemos en Chile un programa que forme capital humano avanzado, que pueda hacer parte de estas investigaciones que hemos visto, muy buenas todas ellas, en relación a el envejecimiento y la vejez y la calidad de vida de las personas mayores. Por lo tanto, dentro de estos objetivos específicos que tenemos y que mencionó Iván, nosotros caemos en el objetivo 3, que es este eje transdisciplinario de formación de capital humano avanzado, donde tenemos el objetivo de la generación de nuevos conocimientos que no puedan impactar tanto en el desarrollo de estas temáticas en envejecimiento y vejez, pero involucrando a los territorios, regiones y país, que ese es la gran fortaleza del CIES, que tenemos estas 18 universidades a lo largo de todo el país y eso también es único.
Por lo tanto, es la gran fortaleza de este centro. En este eje, a partir de hace un par de años atrás, lo reestructuramos y estamos cerca de 10 académicos y académicas de 5 universidades. Aquí aún están presentes, Yolanda no se ha ido todavía, así que es la más austral que tenemos. Siempre dijimos que si alguna vez, cuando logremos tener el doctorado, íbamos a hacerlo en Magallanes, la inauguración. Vamos a ver si ocurre eso. Tenemos también de la Universidad de Chile, Cecilia Albala, Cristian González, Jorge Gamonal también nos colabora. Universidad de Valparaíso, que ha sido un gran eje de unión. En este eje está Sebastián San Martín. Y así de Talca, profesor Yacama, que UTEM Romy Zúñiga, y también Emilio Moyano desde Talca. Tuvimos algún apoyo esporádico, lamentablemente, pero muy valioso de una profesional que se encarga de todos estos documentos que hay que hacer para este tipo de programas que los académicos y académicas no estamos muy al tanto, por lo tanto se valora. Esta foto fue presentada en la mañana, pero yo la vuelvo a presentar, ya que marcó, yo creo, un hito importante, y que fue aquí en Valparaíso, que fue esta reunión de todas estas personas que no nos veíamos en el computador, y no teníamos todavía esta fortaleza de poder aunar criterios, y estuvimos un día y medio trabajando encerrados, bueno, casi encerrados, logramos otras cosas, y aquí logramos ya tener los documentos necesarios que eran para la presentación y definición de las 4 universidades que iban a ser parte del consorcio. Nosotros tuvimos que hacer un análisis de la propuesta que está a nivel país y a nivel latinoamericano y a nivel mundial, de los programas que están enfocados en formación de capital humano avanzado, en envejecimiento y vejez. Y en Chile hay 7 programas de magíster asociados, pero de ellos solo uno, que es el magíster y más antiguo en envejecimiento y calidad de vida, que da el INTA, que parte el 2007 y ha tenido una matrícula importante de estudiantes y se ha mantenido, incluso en pandemia, y es el único acreditado en el país. Por lo tanto, si pensamos en un doctorado específico, no tenemos. También hicimos una encuesta en relación a la posible opinión de poder cursar un programa de doctorado en envejecimiento. Más del 50% de los encuestados nos manifestó que sí estaría de acuerdo en poder tener esta formación, y si había encontrado alguna oferta que que le llamara la atención, no la tenía. Nosotros, como dijo Iván, ya tenemos algunos estudiantes esperando que salga este programa, así que estamos muy emocionados de poder lograr este hito. Dentro de lo que teníamos que hacer para poder presentar este programa era, como les dije, poner de acuerdo a estas 4 universidades, no solo en las opiniones de los académicos y académicas que están participando, sino que en su marco administrativo y regulatorio. Y eso fue y es el gran desafío que estamos enfrentando en el último año para poder aprobar este programa. Pero encontramos, por ejemplo, en los planes educativos, en los modelos educativos, ejes comunes, como es la formación que tiene la universidad, es de generar capital humano avanzado, desarrollar investigación de vanguardia, dar soluciones, y aquí es una palabra clave que es necesaria para enfrentar desafíos como el que tenemos en Chile de envejecimiento y vejez, que brindar soluciones interdisciplinarias a estos desafíos importantes y que son importantes para nuestra sociedad. Otro es buscar esta flexibilidad curricular, que también para los programas en consorcio aún son nuevos en nuestro país, hay muy poquitos, pero existen. Aquí la Universidad de Valparaíso tiene, por lo tanto también ha sido
una gran ayuda de poder direccionar hacia a qué aspectos tenemos que plantear en la propuesta. Dentro de las características generales, no voy a tener en todas, pero sí en las que se destacan, es de este carácter interdisciplinario que tendrá este programa. Desde el día 1 tratamos, y es así como están hechos los documentos, con los estándares y criterios establecidos de CNA, para poder en el primer año ya presentarlo a acreditación. Si bien los cursos, y ahí les voy a contar un poco de la modalidad, pero los cursos obligatorios serán dictados por académicos en las distintas universidades del convenio. Es decir, va a ser un doctorado presencial con un carácter híbrido, sincrónico. Otra cosa que es importante destacar, que las universidades pondrán al servicio del doctorado todos los aspectos que tengan para ofrecerle a cualquier estudiante que se matricule en esa universidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante se va a matricular y va a pagar su arancel en la universidad donde se inscriba, pero va a ser parte también como estudiante en las otras universidades, con beneficios de biblioteca, de uso de laboratorio si hay un intercambio. Ese tipo de aspectos generan esta comunicación entre las universidades del consorcio y por supuesto las que pertenecen al CIES. Desde el punto de vista de administración, como todos los programas, va a tener un comité directivo y un comité académico, y dentro del comité académico tenemos esta propuesta, está desde la Universidad de Chile, en el INTA, estaría en esta propuesta liderando el comité académico. Desde Universidad de Valparaíso está Sebastián San Martín, que tiene una larga experiencia en programas de este tipo. Eduardo Fuentes de la Universidad de Talca y el profesor Marzuca, que tenía vuelo a las 4, así es que se tuvo que retirar. Una de estas universidades va a partir con la administración del programa, va a ser la Universidad de Chile, y va a ser rotativo por 3 años esta administración, siguiendo este orden propuesto. Todo lo que aparece aquí son los aspectos que van en la propuesta de los documentos, que tienen que ser obviamente ratificados por el consorcio cuando sea presentado y aprobado. Como les decía, esta modalidad del doctorado es presencial, pero va a tener este formato híbrido sincrónico, donde los estudiantes sí van a estar en una sala, y bueno, después de la pandemia todas las universidades tienen salas híbridas, así que eso va a favorecer que se cumpla este modelo. Algunos aspectos de las facultades que se van a hacer cargo o instituto de este proyecto, donde va a estar inserto, como les decía, en la Chile está el INTA, en Valparaíso la Facultad de Medicina, en Talca la Facultad de Ciencias de la Salud y en la Universidad de la Frontera nuevamente la Facultad de Medicina. Estos son la serie de documentos que nosotros hemos trabajado. Estos documentos en abril, de esa foto que les mostré de abril, fueron redactados, y después de eso, todo este año o más de un año han sido idas y venidas desde las distintas universidades. Ya tenemos casi 3 retroalimentaciones en cada una de ellas. Y después tenemos que hacer, y también hemos hecho el compendio de poner más o menos los aspectos más relevantes en un documento. Eso no ha sido tan difícil, pero los tiempos sí no nos ayudan. Por lo tanto, hemos tenido ahí un poco de retraso. ¿Cómo definimos qué universidades iban a ir en el consorcio? En el CIES, hasta el momento en que logramos recabar y hicimos un punto de corte para poder definir el claustro que iba a ser el que iba a integrar este programa y el cual íbamos a trabajar en las fichas docentes, etcétera, etcétera. Hicimos
un levantamiento de información de los integrantes del CIES y de las distintas universidades, y esto fue lo que nos encontramos. O sea, igual había una disparidad en cuanto a los grados académicos de las distintas universidades, y dentro de eso, al análisis de las fichas docentes que analizamos en ese momento, 31 fichas docentes, llegamos a este número de académicos o académicas que podían ser claustro para lo que exige CNA de acuerdo a las líneas de ciencia de la salud, ciencias biológicas y psicología, ya les voy a explicar por qué, y definimos algunos colaboradores también que participaban activamente en algunas líneas de investigación. Aquí tuvimos una baja. Estaba puesta Universidad Bio Bio en algunos, hasta hace más o menos unos 8 meses atrás, pero lamentablemente bajó su participación en el consorcio. Dentro de las líneas propuestas de investigación para este programa están 3, las líneas de bases biológicas del envejecimiento, donde aparecen toda esta investigación interdisciplinaria en las diversas teorías biológicas, mucho de lo que vimos aquí esta mañana. Estudios clínicos y epidemiológicos en envejecimiento, tenemos ahí un fuerte grupo que también trabaja en aspectos clínicos y epidemiológicos, y finalmente estos aspectos psicológicos y sociales del envejecimiento para poder tener esta mirada desde la interdisciplina y no quedarnos solamente en algunos aspectos más bien de las ciencias básicas o solo en estudios clínicos. Este es el cuadro donde nos muestra por línea de investigación los distintos académicos y académicas que estamos proponiendo para el claustro, que son hartos, son en total entre colaboradores y académicos claustro, tenemos 28 académicos. CNA en las últimas recopilación que hizo o cambios que hizo a los criterios no exige un número mínimo de académicos para tener para un claustro. Antiguamente tenía un mínimo de 7 académicos. Por lo tanto, esto representa un claustro bastante robusto en relación también a la trayectoria de todas las personas que aparecen aquí. Obviamente este claustro es un claustro de inicio, que luego tendrá cambios, es dinámico, tendrá algunas modificaciones de ingreso o de salida. El objetivo general del programa, objetivos específicos, que en el fondo lo que nos mueve es formar estos investigadores que tengan este conocimiento específico en envejecimiento y calidad de vida de personas mayores, donde puedan desarrollar investigaciones básicas, clínicas y aplicadas desde este ámbito tanto del envejecimiento como proceso y de la vejez y la calidad de vida de las personas mayores, aportando estas competencias a estos estudiantes para desarrollar proyectos de investigación, tanto proyectos de investigación como tal vez promoviendo políticas públicas que puedan llevar a una mejor calidad de vida del envejecer en Chile o de la longevidad, como estamos hablando recientemente. No me voy a detener en los requisitos de admisión porque son los básicos para cualquier programa de doctorado. Los documentos tampoco. Los criterios de selección va a ser una ponderación de acuerdo a los antecedentes académicos, la carta de intenciones, la evaluación de un artículo científico y, por supuesto, una entrevista personal. El perfil de graduación de estos estudiantes va a llevar nuevamente a esta visión de investigación en envejecimiento y calidad de vida, orientado a dar estas soluciones que enfrentamos como país, que estamos desafiados a responder a esta estructura demográfica que ha ido cambiando, y vamos a tener, como se ha dicho aquí, también nuevas generaciones que van a tener otras miradas
del envejecimiento o del proceso. Por lo tanto, necesitamos un personal capacitado, formado, en trabajo colaborativo, que puedan trabajar en equipos de investigación interdisciplinaria. Eso no es fácil, no es fácil. Yo participo en varias redes en la universidad, en el CIES, y no es fácil trabajar en equipo con investigadores e investigadoras, porque las universidades tenemos esta presión de evaluación individual. Entonces, yo creo que tenemos que de alguna manera ir cambiando esta mentalidad y en estas mallas curriculares para que posteriormente seamos capaces de generar un cambio real. Tenemos 5 competencias tanto específicas como genéricas, apuntando a lo mismo. Y dentro de los requisitos de graduación, que también son comunes para los estudiantes de un doctorado en Chile, agregamos esto de haber realizado una pasantía en una universidad integrante del centro interuniversitario, distinta a la del consorcio. Y esto lo transformamos en una unidad de investigación para que las distintas universidades que no están en el consorcio también puedan sentirse parte y pertenecientes de este programa, que también, como dijo Iván, esto va a ir como en carril aparte, pero la idea es que también sea un vínculo o una trascendencia del legado CIES o de la permanencia del CIES. El plan de estudio, tenemos como todos los programas más o menos aquí en Chile de 8 semestres, aparecen en amarillo los programas, cursos obligatorios, los referentes a la titulación directa, examen de calificación, esta unidad de investigación que les hablaba, cursos electivos, dentro del financiamiento, que es siempre un tema delicado para las universidades, sobre todo las públicas. Tener un programa de doctorado en una universidad tiene un valor. Ese valor, las universidades saben que va a ser una inversión, porque no genera cifras azules. El tema es ver en qué momento o cuánto tiempo puede pasar para llegar a tener una retribución para poder invertirlo nuevamente en este programa. Sí, voy a terminar en una diapo, creo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos este monto del CIES que está resguardado para poder mantener el primer año de algunos estudiantes. Pensamos que podemos mantener a 4 estudiantes con una especie de beca, uno por una universidad. Estamos en estos momentos, y es la pega que le tengo que pedir a Álvaro y que nos facilitó Iván, para poder pedir al CUECH este aumento de tiempo para poder responder a estos objetivos que no han sido logrados. Por lo tanto, bueno, estos son los programas que existían o que existen, algunos que ya no están en relación a envejecimiento, que son la mayoría magíster y un par de diplomas. Pero la idea y el mensaje que quiero que lleven hoy día con este programa, que es algo que hemos trabajado arduamente y que esperamos que las generaciones que salgan de estos programas sean las que estén presentando trabajos como los que escuchamos hoy día y que ojalá sean presentados en estas universidades. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Ángel, por su presentación. Álvaro le va a entregar el obsequio que hemos preparado para cada uno de nuestros expositoras y expositores. Un fuerte aplauso. Y bueno, sin duda hemos tenido una jornada muy positiva en todo ámbito. Y para cerrar, las y los invitamos a disfrutar de la presentación de la agrupación musical de cámara de la Universidad de Valparaíso. Puedan ingresar. ¿Sí?
Muchas gracias. Bueno, estamos en lo último de lo último de lo último. Hola. Sí, estamos en lo último, decía. Quisiera tomar brevemente un momento de sus tiempos, principalmente para dar las palabras de cierre. Dos palabras muy importantes. Una que va a entregar la señora María Elvira Sánchez, integrante del Consejo Ejecutivo Mixto del Centro Jerópolis. Y luego de la señora María Elvira, entre que el doctor Iván Palomo también nos pueda dar su apreciación y darnos las palabras de cierre. Finalizado eso, las invitamos y los invitamos a pasar a la terraza para un cóctel de cierre. Entonces, señora María Elvira, la invito a que me acompañe acá. ¿Por aquí quedó bien? Hola, bueno, hemos estado juntos todo el día. Espero quitarles el menos tiempo posible porque ya llevamos harto rato aquí. Con Juan Pinilla, mi colega en el Consejo Ejecutivo Mixto, hemos acordado, como hacemos en muchas ocasiones, darle un sincero agradecimiento a todos los profesionales que han optado por enriquecer el conocimiento acerca de las personas mayores, porque no solo nosotros somos discriminados en el mundo social o laboral, también en el mundo de la investigación, y es por eso que se los agradecemos muy sinceramente y esperamos que este no sea la única vez, ¿no? Nos encontraremos la próxima vez. Por otra parte, quiero agregar solamente una breve idea, porque como yo soy profe, es difícil que me quiten el micrófono, pero lo que quiero decirle es que para nosotros, para Juan también y para todos los otros integrantes del Consejo Ejecutivo, estas actividades que no forman parte de nuestra vida profesional nos enriquecen enormemente, porque nosotros somos los que trajinamos por los cerros, ¿cachan ustedes? O en la iglesia, hacemos difusión de todo lo que ustedes nos enseñan. Es verdad que como por lo menos yo vengo del mundo de las letras, hay muchas cosas que ustedes dicen en chino, pero yo trato de entenderlas y trato de difundir entre los adultos mayores y también trato de presentarme como una persona mayor que se enriquece con estas actividades, porque ya no vamos mucho a los bailes y mil cosas más, ¿no es cierto? Pero la cultura nos entretiene. Así que, oye, gracias, nos han salvado el día y el año. Que les vaya muy bien en todas sus actividades profesionales. Muchas gracias, señora María Elvira, por sus palabras, por la representación de las personas mayores vinculadas al Centro Jerópolis y también de todas las personas mayores a las cuales hemos conocido en nuestras trayectorias laborales y también personales. Doctor Iván Palomo, por favor, sus palabras de cierre. Es posible que a esta hora de la tarde ya estemos un poco cansados, para que vamos a decir que no, ¿no? Pero, bueno, quiero primero, señora María Elvira, me encantaron sus palabras. ¿Ya? Me entusiasmaron en realidad, y don Juan también, ¿eh? Nos habíamos encontrado en una jornada anterior, ¿ya? Por allí, ¿sí? Aquí en este mismo edificio. Bueno, solo quiero compartirles el CIES. El CIES que está en su tercer año, en su último semestre, y que esperamos continuar de alguna forma. Pocos, muchos, ojalá la mayoría, de alguna manera. ¿Ya? En los próximos meses van a ir teniendo noticias mías o a través de alguien, en las distintas universidades. Pero lo que sí conversaba con alguien por allí es que poco o mucho la universidad que se sume algo va a tener que poner. ¿Ya? De eso no nos engañemos. Algo va a tener que poner la universidad, ¿bien? Intentaremos que sea lo menos posible, pero algo va a tener que poner, ¿bien? Esta jornada por esta jornada quiero agradecer y felicitar al equipo de la UB que trabajó
con el liderazgo de Álvaro, y resultó una tremenda jornada. O sea, la verdad es que yo creo que estamos cerrando una jornada de trabajo del día con 6 conferencias de primer nivel y otras actividades adicionales, también cultura de por medio. Vi unas pinturas allí de personas mayores. Yo tengo una parte de mi cerebro que es de arte, ¿ya? Y de hecho yo hice una exposición de pintura que se llamó Cosmos. Entonces esas pinturas me recordaron esa exposición. Aló, aló. Quiero ir básicamente agradeciendo a quienes trabajaron por esto, a los conferenciantes que estuvieron presentes y a todos quienes viajaron desde muy al norte hasta muy al sur del país para estar presentes acá en esta jornada, ¿ya? Por allí está Yolanda de Magallanes, o sea, pero allá donde termina el mundo, ¿ya? Y colegas de Antofagasta que veo por acá. Entonces, la verdad es que hay un esfuerzo de por medio para estar aquí presente. Estoy convencido que por las cifras que puse en la mañana, y que no estaban todas allí, la verdad, porque hay un día a día que no están esas diapositivas, de todos, ¿ya? Si yo contara las reuniones del comité ejecutivo, las reuniones de cada línea temática, de cada eje, sumaría mucho trabajo, ¿ya? Entonces, yo estoy convencido que el CIES ha sido un aporte, y ya lo decía la señora, persona mayor, somos colegas en ese tema, el de la persona mayor, ¿ya? ¿Ya? Yo creo que hemos sido un aporte de todas las universidades del Estado, en mayor o menor medida, porque este es un grupo muy heterogéneo. Hay unos que son senior en investigación, otros que no hacen investigación, pero son muy fuertes en políticas públicas, en vinculación con el medio. Entonces, ese es un grupo, muchas profesiones de por medio. Entonces, creo que ojalá no se pierda. Va a depender de todos nosotros, los contactos que cada uno de ustedes tenga con sus autoridades respectivas, ¿ya? Gracias por haber venido, gracias a los organizadores. Creo que cerramos una bonita jornada. Muchas gracias, reiteramos y valoramos la participación de cada uno de ustedes y pueden pasar. También a nuestros espectadores y, que nos siguieron a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por conectarse y será hasta una próxima.